Cientificándose con Preciosa y Estúpida. Este episodio, Henry Moseley. ¿Qué es ese día en el colegio, Preciosa? Eres muy pequeña para entenderlo, estúpida. Pero cuéntame. Bueno, hoy día me pasaron un científico. ¿Qué científico? Henry Moseley. ¿Y quién es Jorge Trompeta? No, Henry Moseley. ¿Quién era él? Henry Moseley fue un físico-químico inglés. Su principal contribución a la ciencia fue la justificación cuantitativa del concepto del número atómico con la ley de Moseley. En química avanzada... Bla. No te entiendo nada. Es que eres muy estúpida. Mira, yo tengo una idea. Tengo que disertar sobre Henry Moseley. Entonces, ¿por qué no vamos a invocarlo a su tumba? De esa manera, él nos podrá contar su historia. ¿Y dónde queda su tumba? No muy lejos. Mira, yo te muestro el camino. ¿Llegamos? No. ¿Llegamos? No. ¿Llegamos? Sí. Mira, ahora que llegamos, hay que hacer el cántico para que Henry Moseley aparezca. Tienes que repetir después de mí, ¿ok? Ok. ¡Jámela! ¡Aparece! Yo soy Henry Moseley. ¡Ay, Henry! ¡Has aparecido! Hola, señor Henry Moseley. Oiga, ¿nos podría contar su historia, por favor? Bueno, yo soy Henry Moseley. Nací el 23 de noviembre de 1887 y fallecí el 10 de agosto de 1915. Yo fui un físico y químico. A ver. Pare un poquito. ¿Qué es un físico y qué es un químico? Ay, estúpida. Un físico es una persona que estudia la ciencia de la física y un químico es una persona que estudia la ciencia de la química. Mi padre fue un profesor de anatomía en la Universidad de Oxford. Yo crecí en una familia de científicos, por lo cual me desarrollé a muy temprana edad. Estudié en la Universidad de Oxford, pero luego fui a estudiar a la Universidad de Manchester, donde Rutherford estaba enseñando. Él me enseñó de su modelo atómico y del modelo atómico de Bohr. También me enseñó del núcleo. En esos tiempos estaba siendo estudiado el núcleo muy a fondo. Y yo descubrí el número atómico. El número atómico indica la cantidad total de protones que tiene un átomo, a diferencia de la masa atómica, la cual indica la masa total de protones y neutrones. En esos tiempos no se conocía el número atómico, ya que yo lo acababa de descubrir, y se trabajaba con la masa atómica. Ahí fue cuando yo escuché sobre la tabla periódica de Mendeleev, la cual tenía algunas incongruencias. Entonces, todo hizo un clic en mi cabeza y me di cuenta que lo que estaba mal era que había sido ordenada por la masa atómica, cuando debería haber estado ordenada por el número atómico. Una vez mi descubrimiento puesto al aire y todas mis observaciones, se pudo arreglar esto, y la tabla periódica al fin apareció, completa, sin errores, como es hoy en día. Luego de esto, fui nominado a un premio Nobel. Fue uno de los días más felices de mi vida, pero entonces la Primera Guerra Mundial estalló. Fui a pelear por mi patria y el 10 de agosto de 1915, a mis 27 años, morí, fallecí, desaparecí. Mi alma, mi vida, terminó en el Imperio Otomano en la península de Galípoli. No gané el premio Nobel, ya que el premio Nobel no va a personas muertas. Y desde entonces, Inglaterra jamás ha enviado a otro científico a la guerra. Se sospecha que es por mi muerte, pero jamás ha sido confirmado. Y esa fue mi vida. Espero que les haya gustado. Adiós.
Adiós, Henry Moseley. Gracias, nos has ayudado mucho. Y esa fue la historia de Henry Moseley. Y recuerden, no importa cuán inteligente te vuelvas, estúpida, siempre seré más preciosa e inteligente que tú. Adiós. Bye.